En América Latina no son muchos los empresarios que creen en las ideas de libertad, y menos aún que tengan el coraje y la generosidad de apoyar, de invertir en esta línea de pensamiento, que ya está demostrada que ha generado prosperidad en los pueblos. Es más, este gremio apoya y financia pensamientos de izquierda, comunistas, socialistas, que también la historia nos ha demostrado que son los causantes de grandes desgracias, matanzas y escenarios oscuros en las sociedades que coge con su manto. Cuando esta clase empresarial invierte en el caudillo o el tirano de turno, ellos ven beneficios a corto plazo, claro que sí. Se sienten que están protegidos porque se han acostado con el gobernante, el mandamás, el todopoderoso. Sin embargo, en mediano y largo plazo, la situación cambia. Y hay numerosas experiencias a lo largo de nuestra historia en que los empresarios son perseguidos, viven con temor, y cuando se agrava la situación, cuando el socialismo ya es un cáncer en una nación, existen atropellos más graves aún. Se expropian los recursos, las propiedades de los empresarios, y allí sí ocurre una nefasta situación. Entonces, esto no es extraño de ver. Es más, el reconocido economista y pensador estadounidense Milton Friedman nombró a este comportamiento como el impulso suicida de los empresarios. Esta situación en el cual, sabiendo o por ignorancia de que se viene una ola que va a perjudicarles, ellos apuestan por las personas que aportan a este movimiento. Es un impulso suicida. O hay que llamarlo esquizofrenia. América Latina, y en particular el Perú, no escapan de este fenómeno. Hemos visto que muchos grupos de interés económicos han apostado por ideas de izquierda a lo largo de nuestra historia. Y no hablamos de una historia de hace 100 o 200 años, sino la reciente. Hay numerosos casos en los que podemos distinguir que grupos empresariales importantes del país han ido justamente por el lado equivocado. Ahora, lanzo esta pregunta y va después de la introducción del programa, César. ¿Será que Cajamarca escapa de esta tendencia mundial? ¿O en Cajamarca de repente hemos tenido estos dos gobiernos nefastos, nauseabundos, de Gregorio Santos, Goyo, en gran parte por el apoyo de nuestra gran empresa? Yo creo que definitivamente hay evidencia concreta de que así es. Vamos con la intro del programa y regresamos con la respuesta de César más extendida. Bien, te dejé picando una pregunta. Hice todo un marco introductorio indicando que esto no es un movimiento solamente zonal o regional propio del Perú o propio de Cajamarca, sino que este gremio empresarial ha apostado mal, casi siempre, en sus aspiraciones políticas. No, porque no hay que ser tontos ni ingenuos al decir que economía y política son dos platos que van separados. No. Entonces, ¿Cajamarca es exento de este comportamiento? No, al contrario, las evidencias demuestran que efectivamente ha habido un apetito de corto plazo por parte de cierto sector del empresariado para apoyar ideas suicidas, opciones políticas que desde su propio origen cantaban que iban a ser, sesgados en una ideología que por lo general es mentirosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, agua sí, oro no.
Agro sí, mina no. Eso lo esperamos de nuestros enemigos ideológicos. O sea, sabemos quiénes son, sabemos qué es lo que piensan, sabemos el mensaje que dan. Pero de allí a toparte con supuestamente los grandes inversionistas del país que han apostado, han puesto su patrimonio, su dinero en inversión privada y de repente tú los ves negociando debajo de la mesa, eso sí asusta un poco, ¿no? Por supuesto, o sea, mientras no me toques, ¿no? En el corto plazo, tú lo mencionabas con claridad, en el corto plazo, si no me tocas, yo te apoyo. Haz todo tu rollo, manda todo tu discurso, me cae algunos golpes también, yo me hago el tonto, pero déjame trabajar. Eso es en el corto plazo. En el mediano, en el largo plazo, ¿qué pasa? Te paran un proyecto, no dejas que invierta en tal sector, te paran la carretera para hablar de obras importantes, o sea, es suicida, como se menciona, es esquizofrénico, sabiendo lo que se va a venir por satisfacer el corto plazo, estás sacrificando el mediano y largo plazo y el desarrollo de toda una comunidad más grande. Entonces hay personas que creo yo que representan a las grandes empresas que piensan en el corto plazo. Total, yo me tengo que asegurar mi buen sueldo, ¿no? mis buenos ingresos y pateo el problema hacia adelante. Y en eso puedo ser muy hábil. A ver, eso no es, lo que está diciendo César no es jalado de los pelos. En 1999 se hizo un estudio en Estados Unidos y este estudio dio como conclusiones de que los grupos de derecha o grupos empresariales, por cada dólar que invertían en ideas de libertad, invertían $3 en ideas comunistas de represión que al final podrían explotarle en la cara esa mala jugada. Entonces no estamos hablando de que Cajamarca o el Perú o Latinoamérica sean espacios en donde esta teoría se aplique, sino que es mucho más abierta, es una condición casi planetaria. En Cajamarca vimos que la gran inversión empezó más o menos alrededor de 1992. Sí. Hubo una gran bonanza y luego aparecieron estos grupos ambientalistas, claro que son lobos disfrazados de corderos o de ovejas, que tienen su propia línea política en donde avanzar, su propia ideología. Pero teníamos pues enormes empresas que podían hacer frente a este movimiento que iba surgiendo de a pocos. ¿Qué pasó? ¿Nos ganaron 3, 4 revoltosos? A ver, efectivamente allí ese es el divorcio entre lo que es economía y lo que es política. Uno se pone la faceta de yo soy empresario, yo no me meto en política. Pero digamos eso tratan de mostrarlo de manera abierta, pero por lo bajo saben que la política va a incidir y tienen que estar de alguna manera jugando a la política en un espacio donde ya no se ve, sino que se muestran, somos empresarios. Entonces el gran error es eso. No creo que 3 o 4 revoltosos o una ideología que tiene la cancha abierta haya ocasionado lo que ha ocasionado. Yo creo que más el problema viene por quienes dejaron esos espacios abiertos, quienes jugaron al beneficio de corto plazo y no del mediano y largo plazo y no de la prosperidad de una nación. Parte de un concepto de responsabilidad social empresarial es darle estabilidad política a las poblaciones. No solamente tratar de resolver cositas puntuales, que le faltó agua, que le pongo letrinas, eso está bien, pero eso es lo minúsculo. Lo más grande es cómo genero un clima de tranquilidad y de convencimiento en la población. Claro, ahora estamos tocando solamente un actor, el actor privado, porque ya sabemos que el sector público ni en nuestros mejores sueños va a ser eficiente y va a asignar los recursos adecuadamente. Pero de repente esa es la chamba del público, atraer inversiones, generar un clima para que estas inversiones lleguen y se concreticen y permanezcan en el tiempo. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? Poner servicios de saneamiento, electricidad, escuelas, eso es trabajo del Estado. El rol del empresario es otro, a mi entender. Ellos vienen, invierten, pagan sus impuestos,
¿no? Aportan al erario público, esperan que el gobierno se comporte de un nivel aceptable para arriba, extraen, en el caso de Cajamarca, extraen los minerales que son abundantes y que nos han dado tantas riquezas, pero al final uno nunca espera de que ese mismo empresario se dispare a los pies. Es esquizofrénico, es el término utilizado por Milton Friedman. Sin embargo, es una cosa que se ha producido en la realidad. Ahora, recuerda que el movimiento de izquierda es un trabajo silencioso que funciona en la medida que tú lo dejes expandir. Cuando no tienes ideas que le discutan y le contrapongan, entonces la población absorbe eso. Y ahí viene el otro problema, si me permites. Sí, sí. La población ya está infectada porque se le dejó el terreno. ¿Qué hacen las autoridades cuando tienes una población que te pide cualquier sandez? Porque así se lo dicen estos grupos ideológicos. Las autoridades, el alcalde, el gobernador, etcétera, todos le hacen caso a lo que dice la gente. Doble pérdida para la inversión. Porque ya no solamente tienes un problema social, sino tienes autoridades en tu ámbito de trabajo que te hacen también la guerra. ¿Por qué? Porque le tienen que obedecer a esa población. Entonces, qué absurdo es no apostar por defender ese sistema que los hacen prósperos. ¿Qué falta? Entonces, ¿qué le falta al empresariado? Decisión, entender la realidad. Están trabajando mucho en el corto plazo, que voy y converso con una autoridad y sabiendo que tiene una tendencia a patear el tablero en cualquier momento, yo sigo trabajando con él cuando lo que se debe trabajar es con las ideas en la población. Porque es la población al final la que va a marcar las pautas. Así es, o sea, el político o el gobernante de turno lo que sigue, o sea, su agenda está marcada por la moda en ese momento. Y mientras que la moda esté determinada por las ideas de izquierda, el político inevitablemente va a seguir esa moda, porque no puede chocar con el populorum. Por supuesto. Hay que entender que el político también tiene sus intereses, y su interés es permanecer en el poder. Entonces, no puede contradecir a lo que diga el pueblo. Sin embargo, nosotros sí podemos trabajar en lo que piensa el pueblo, pero ese es un trabajo de hormiga. Y sostenido en el tiempo, y con una estructura. Te ganaron, mira, reitero esto porque eso tiene que quedar bien claro. Pierde la empresa y el inversionista pierde dos veces. Tienes un pueblo adverso a las grandes inversiones y tienes autoridades que se someten a ese pueblo adverso y también es el enemigo de las grandes inversiones. Cajamarca, el departamento más pobre del país. A ver, por si acaso, la introducción y el marco teórico de donde he sacado estas reflexiones es del libro de Kaiser y Álvarez del 2016 que se titula El engaño populista. Está disponible o lo pueden comprar por internet si desean. Es un libro bastante amplio. Hay que dar un giro porque estamos hablando del pasado y de repente del presente, pero ¿cómo hacer o qué hacer para sacar adelante la minería en Cajamarca? Por dar un ejemplo, Cajamarca, para no hablar del país porque se nos puede hacer una mazamorra, ¿no? Una ensalada que al final no podemos controlar, pero Cajamarca, una cultura específica, un territorio en específico, además no es toda la región, es la parte centro y sur, en donde están los recursos minerales. Allí están los recursos minerales. Si existen los incentivos suficientes, las empresas van a venir a invertir. Lo que falta es la parte social, la aceptación, que, como dije antes, esto se fue al declive por la avanzada de izquierda y de estas banderas medioambientalistas que al final no son otra que un disfraz. Sí, en la actualidad, ¿qué hacer? Si ya hemos hecho un diagnóstico, digamos, la recomendación es empezar a trabajar en serio, en transmitirle a la población información real, pero a la vez pensamiento. No solamente los datos estadísticos que sí te dan una pauta técnica, pero también es las relaciones de causalidad que tiene una acción respecto de otra. Ese hecho de que, por ejemplo... No, a ver, me estás floreando mucho. Así en específico. Tú, por ejemplo, eres
Newmont, ¿ya? Tú eres el más de Newmont, tienes toda la plata del mundo. ¿Qué haces para ayudar a que tus inversiones se mantengan en el tiempo y que den frutos? Yo como Newmont tendría un área específica que corresponde a relaciones comunitarias a fin de llevar mensajes a la población sobre los beneficios que tiene la actividad minera de manera directa a través de la generación de puestos de trabajo, a través de la contratación de bienes y servicios locales, pero también a aquella población llevarles los mensajes sobre el impacto que genera la actividad minera en zonas alejadas de los centros de producción del ámbito de influencia directa o indirecta, por ejemplo, carreteras, hospitales, impactos positivos, estás hablando. Estoy hablando de impactos positivos y definitivamente tienen que ser totalmente transparentes en trabajar e informar a la población y a las autoridades sobre el manejo responsable del medio ambiente dentro de lo que está establecido en su estudio de impacto ambiental. Bien, vamos a seguir conversando de esto, pero primero vamos con el spot de la Clínica Limatambo. Bien, seguimos hablando con César acerca de qué hacer para que flote la minería, para que surja y cómo enfrentar estas ideas nefastas que lo que quieren simplemente es hundirnos en la miseria, como ya lo han hecho en diversas partes del mundo. O sea, es previsible, no va a ser ninguna sorpresa de que estos sistemas terminen por ser un cáncer. Estabas hablando de hay que trabajar para que las poblaciones conozcan los beneficios, no solamente los directos, ¿no? Porque los directos se los llevan unos cuantos, sino que la minería ejerce pues un radio de beneficios y que la gente no sabe o lo disfruta, pero no sabe cuál es el origen. Y tienen suficientes insumos para elaborar materiales a fin de hacer toda esta difusión. Pero creo que, y en la experiencia que tengo, muchos se concentran en llevarle esta información al actor inadecuado o al actor secundario cuando deberían llevarlo al actor primario. ¿Quién es el actor primario? El actor primario para mí es la población. ¿Y quién es el actor secundario? Las autoridades. Entonces, empresas que hacen muchos esfuerzos para llevarles información, hacerles charlas, alcanzarle diapositivas al gobernador, a los gerentes, a los directores, y no tanto... Está mal enfocado. Totalmente. Los esfuerzos están mal dirigidos. Recuerda que una autoridad tiene un periodo de vigencia en su gestión determinado por las normas. Ya lo convencí. Pero ese de allí está condicionado a lo que la población piensa o cree de ese asunto. Y después hace lo que dice la población. No le importa cuán importante, cuán válido puede ser la información que le están presentando, o cuán trascendente para el desarrollo. Le importa lo que la población le dice. Entonces, esa direccionalidad, ese esfuerzo, ese desgaste, pero si le hemos dicho al gobernador, le hemos dicho al alcalde, sí, pues, pero estás diciéndole a quien hace caso a lo que dicen a los de abajo y ellos no los has informado nada. Más bien a ellos los has dejado para que las ideas verticales se apoderen de su pensamiento. O sea, es necesario una campaña de evangelización, por decir algún término. Ir a los hogares y no, digamos, al caudillo de turno. Son actores fundamentales. La población es la que al final... En el conocimiento, en la ignorancia, es la que le va a exigir a sus gobernantes un comportamiento respecto a tal o cual actividad. Y no los gobernantes no se paran en un estrado y dicen, ¿sabe qué pueblo? Háganme caso en esto. El pueblo le dice, acá en la plaza de armas de Cajamarca se paró un tipo, hoy preso, que decía, aquí el pueblo manda. Oye,
se lo está cantando al empresariado. Acá el pueblo manda. Y sigo tratando de convencerlo a este exgobernador o a las autoridades. Convencer o aceitar. ¿Ah? O acomodarme con él. Para no hablar de aceitar. O acomodarme con él. O sea, bueno, soy diplomático. Eres muy diplomático. Sin embargo, si se lo estoy diciendo en su cara y sigo pensando en dirigir mis baterías para convencer a estas autoridades, que por cierto son ideológicos, que por cierto tienen una agenda predeterminada, y no voy a la población. Bien, otra cosa también, y vamos después del auspicio del doctor Santos Guevara, es conocer la zona geográfica que estás tratando. No todas son las mismas, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuvimos charlando con un funcionario del BCR y nos estaba actualizando algunas cifras, pero venimos con eso después del auspicio del doctor Santos Guevara. Estudio Jurídico Guevara y Guevara, del doctor Santos Guevara, especialista en Derecho Procesal Constitucional, Habeas Corpus, Habeas Data, Acción de Amparo, Acción de Cumplimiento y especialista en Derecho Procesal Penal. Encuéntralo en el Jirón Apurímac, número 694, oficina 101. Llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribir al correo electrónico. Ok, estábamos hablando de conocer la realidad en la que estás. No todo ámbito geográfico es el mismo. En este caso, el ámbito político geográfico de Cajamarca es muy diverso y muy particular. Tenemos, como nos actualizó el funcionario que mencioné del BCR, del Banco Central de la Reserva, que hacen estudios técnicos económicos a lo largo y ancho del país, Cajamarca está conformada por más del 60% de población rural. Gracias. Cajamarca tiene, para los datos del 2019, como segunda actividad económica la minería, con casi el 20% de aportación. Y también, como empleos directos o como PEA ocupada por sectores, la minería solamente abarca el 1% de la población, alrededor del 1%. Entonces tenemos un sector altamente productivo, pero que involucra directamente a pocas personas. Tenemos también como distribución poblacional a un gran sector de personas que viven en el campo y a pocas personas que viven en la ciudad. ¿Qué comentario agregarías a esta realidad que tiene Cajamarca? Y habían otros indicadores, ¿no? Bueno, indicadores de educación, de analfabetismo, la agricultura como un sector económico que involucraba a mucha gente, mucha población económicamente activa, pero sin embargo con una productividad muy, muy baja. Y todo eso te da la configuración. También hablábamos de selva, sierra, etc. Eso de allí te tiene que tomar en cuenta para estos grandes, digamos, productos de información sobre la implicancia de determinados sectores económicos. A ver, entonces tenemos la información de Cajamarca. Es muy fácil, pues, de que si no se trabaja en las ideas de libertad, de propiedad privada, de inversión, es muy fácil que Cajamarca, y lo hemos visto, lo hemos experimentado en carne propia, de que dada nuestra configuración, exista un sentimiento antiminero, pero masivo, ¿no? Por supuesto, porque no la ven. Oye, ¿a mí en qué me beneficia? Y ojo que estamos hablando de poblaciones que están lejos de las operaciones mineras. Ah, no, yo me opongo, Chota, Cutervo, yo me opongo. Ahí no hay mina, pero yo me opongo. Y vamos a hacer las marchas. Es fácil porque no se le comunica. No es que no tengan beneficio, eso es lo que no se hace. Por supuesto que si tú tienes una actividad que tiene muy poco beneficio directo a las personas en trabajo, pero eso no es toda la actividad minera, es el principal contribuyente en el fisco, es el que te genera mayor tributación que al final revierte en los gobiernos regionales y locales. Es a través del cual se financia gran parte de los servicios públicos como educación, salud, etc. Eso no se dice. No se dice que la actividad minera jala
al sector construcción, al sector servicios, al sector comercio. Eso no se dice y tampoco se invierte en hacer los estudios para validar esas relaciones. Y para comunicárselo a la población. Pero por supuesto, desde un punto de vista no que se me ocurre, sino que está estudiado, está validado, y eso de allí te va a dar el camino para que tanto el sector público como el sector privado oriente sus esfuerzos de manera estratégica para resolver los problemas y las angustias de la población. No como dar o repartir, que piensan los comunistas así. Claro, a ver, ¿cuánto ha afectado, por ejemplo, estos programas sociales? Tú lo sabes más que yo. 750 soles se les da a ciertas familias en pobreza. Entonces, bien, hemos visto unas colas interminables en el Banco de la Nación. Creo que los días miércoles, me parece. Acá en Cajamarca, en Girón Pisagua, muy cerca de donde vivíamos antes, y hemos sido testigos pues, de esas inmensas colas en donde los campesinos venían y cobraban su platita, y eso era más que suficiente para vivir. Entonces ya no veían la necesidad de una actividad que genere fuentes de trabajo indirectas. Son los programas sociales, Juntos, Pensión 65, los programas estos que se le dan a los estudiantes, Caliwarma, Beca 18. Son programas sociales que, por ejemplo, Juntos no pasa 200 soles. O sea, eso de allí no resuelve ningún problema. Sí ayuda para la gente pobre extrema, pero yo estoy seguro que esa gente lo que necesita es una dinámica económica que le permita insertarse como trabajador. ¿No crees que estos programas generan incentivos perversos y a las personas que siempre han estado en pobreza, bueno, ya están satisfechas, ya no necesitan trabajar más? No se estimulan. Claro que estos programas tienen algunos otros componentes complementarios. Por ejemplo, yo te doy esta platita para que tú puedas atender tus necesidades, pero vas con tu hijo al centro de salud, le das sus vitaminas, la anemia, etc. El programa tiene sus cosas, pero esos programas tienen que ser excepcionales. La fortaleza, además esos programas se tienen que financiar, ¿no es cierto? ¿Y quién financia esos programas? El desarrollo económico. O sea, tú no puedes renunciar a generar dinámica económica, generar puestos de trabajo, incentivar la inversión, porque ya le estás dando la solución mínima a estas familias. Entonces, a ver, por ejemplo, hay que entenderlo eso en esa magnitud. En las estadísticas, la línea de pobreza monetaria 2007-2017 hubo una caída de 30 puntos, que es importante. ¿Cuánto de esa caída en la pobreza monetaria se debe a que los peruanos hemos mejorado, los cajamarquinos, esto es para Cajamarca, 30 puntos de caída, ha sido porque hemos mejorado nuestra productividad y no por el asistencialismo del Estado? Esa es una buena pregunta y yo creo que gran parte, porque la pobreza monetaria se mide como línea de ingresos. Entonces, si tú tienes un nivel de ingreso inferior a 365 soles, si está abajo, eres pobre. Ingresos mensuales. Eres pobre. Pero si yo tengo un ingreso por mis propios esfuerzos de 200 soles y me dan 200 soles del programa Juntos, ya no soy pobre. Ya superaste la línea de pobreza. Ya superé la línea de pobreza. Entonces, eso de ahí es un engaño y es una simulación de una real situación. Y la productividad definitivamente en Cajamarca y como la economía se da en el sector agropecuario, la productividad es muy, muy baja, ¿no? Sectores más productivos, minería. Sectores más productivos, construcción. Manufactura, lamentablemente en Cajamarca no se ha trabajado mucho y ese es otro de los grandes defectos, no transformamos nada. Sí. Y eso no agregas valor, no generas empleo y decanta en pobreza, ¿no? Bien amigos, hemos tocado 2 puntos, la esquizofrenia empresarial y cómo muchos de los empresarios prácticamente le compran la soga al verdugo que los va a colgar. Y lo otro es cómo sacar a Cajamarca o cómo sacar la minería de Cajamarca hacia adelante, que eso va a beneficiar a todo el país, especialmente a los cajamarquinos, obviamente. Y es trabajar en esta campaña comunicacional de los beneficios que se irradian de la minería, porque sabemos que la minería está muy centralizada, muy focalizada, no genera trabajo directo abundante. Sin embargo, ante los ojos de la población común, estos no se visualizan. Por lo tanto, existe este amplio espacio para generar
este sentimiento antiminero, esta posición de no invertir, de rechazar a las grandes inversiones. Y allí es cuando el empresariado se da cuenta de que ha perdido la apuesta que ha hecho. Muy bien, gracias César por tus comentarios y ya nos vemos el martes, en la última semana de TD Tíos. Nos vemos.